Muchas gracias a todos por venir a esta sesión. Sé que es el último día del sábado de la Codemotion, así que agradecer a todos el estar aquí conmigo. Me presento, soy Luis Guerrero, trabajo en Microsoft como desarrollador y de lo que vamos a hablar hoy es de cómo crear bots, o como los llamamos nosotros en Microsoft, conversaciones o aplicaciones conversacionales. Aplicaciones donde el centro de la interacción entre la persona y el software es una conversación humana, como la que quizás no estoy teniendo una conversación con vosotros, pero me estoy dirigiendo en un formato de audio que vuestros cerebros interpretan como texto. Una de las cosas que voy a hacer es que voy a enseñar un pequeño bot que he preparado para hoy, que lo tenéis en esta URL, no necesitáis nada, solamente el navegador, porque tiene la versión web. También viene para que os la agreguéis a Skype, Microsoft Teams, todo este tipo de cosas, como ejemplo para enseñarlo, que te permite preguntarle cosas sobre la agenda de Codemotion, ¿no? Cosas como qué charlas hay ahora, qué hay dentro de una hora. Tiene muy poco sentido porque es la última sesión del día, pero podemos hackear un poco el sistema para que simulamos que es ayer a las 3 de la tarde y le decimos, oye, en 2 horas, ¿qué hay? ¿No? Pues cómo seamos capaces de hablarle al bot y preguntarle qué hay dentro de una hora, qué hay dentro de 1 hora y media, de 2 horas, de 3 horas, pero que ese procesamiento de ese lenguaje, ya lo veremos, sea algo bastante cómodo y no muramos en el intento. Entonces, sin más, lo primero de todo, hablar sobre los bots. Yo creo que es una cosa que se repite constantemente, que todos son bots. Esto no es algo nuevo, los bots no son ahora algo que hayan salido como innovación. Sí es cierto que se está invirtiendo un montón en hacer aplicaciones o bots de forma mucho más seria. Nosotros, por nuestra parte, desde Microsoft, tenemos el Bot Framework, que lo voy a enseñar hoy, pero Facebook, por ejemplo, tiene su editor de bots, que solamente funciona para su plataforma. Creo que IBM también tiene una plataforma para hacer bots, pero está más centrada en el procesamiento del lenguaje y no tanto en la parte del bots. Y luego hay otras compañías que tienen framework, podemos decir, open source, que te permiten hacer esto. Luego, ¿cuál es la diferencia entre un bot y un chatbot? Bueno, pues la importancia, o el punto más importante de todo, es hablar con ese bot, con ese autómata, pero en lenguaje natural. Y esto es muy importante porque todos tenemos muchísima experiencia en nuestra vida en la que le hablamos a una máquina. Y no estoy hablando de un servicio web en que tú no le pasas el formato de URI que quieres, sino de esos que tú levantas el teléfono, se te pone una máquina y tú tienes una interacción con esa máquina. Es increíblemente frustrante hasta el punto de querer destruir el dispositivo, pero es tu fantástico nuevo iPhone X que te ha costado un riñón y, por supuesto, no lo vas a tirar al suelo. Yo no tengo un iPhone X, ¿vale? Pero en el caso de que lo tuviera, no lo haría. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos hablar en lenguaje natural. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque utilizamos nuestro lenguaje. Y cuidado con eso del lenguaje porque en este caso yo estoy hablando en español, pero podría ser francés, podría ser inglés, podría ser egipcio, podría ser, no sé, otro tipo de idioma. Entonces, lo que yo voy a hablar hoy es de cómo crear esos bots cuya principal forma de interacción es el lenguaje humano. Y esto es un desafío muy importante porque, claro, aquí cualquiera me podría estar diciendo, vale, madre mía, que este señor me va a decir a mí que voy a poder hacer un bot en lenguaje natural. Y claro, que una máquina entienda a una persona, pues es algo bastante complicado. Vamos a ver de qué forma se pueden conseguir eso y hasta dónde podemos llegar. Entonces, bueno, estamos viendo en muchísimos aspectos de nuestra vida que el lenguaje natural o el lenguaje humano es la nueva interfaz de usuario. Tenemos altavoces, tenemos asistentes digitales en nuestros teléfonos, o sea, tenemos muchas cosas a las que le hablamos y esas cosas procesan eso a una petición API y te ponen una playlist de Spotify de lluvia de domingo por la noche en tu casa. Simplemente hablas y haces. Antes, pues sacas el teléfono, abres la aplicación, te vas a la playlist, le das, ¿vale? Como si fuera una especie de hombre de las cavernas, navegando por una interfaz de usuario. ¿Cuándo le puedes decir a tu Alexa, oye, ponme música que estoy triste? Y te lo pondría. Entonces, es importante que el lenguaje humano es la nueva interacción. Es cómo vamos a evolucionar las aplicaciones. No es nada nuevo. O sea, al final vamos a ver que esto simplemente es poner esa componente humana en algo que ya podíamos hacer antes. Spotify tiene su aplicación, tú la abres, navegas hasta el sitio, le das al botón de play y es literalmente lo mismo. O sea, el resultado es lo mismo.
Luego, bueno, los bots son las nuevas aplicaciones, o sea, todo el mundo quiere tener un bot, por útil o inútil o lo que sea. Y luego los asistentes digitales, pues son las metas apps, ¿no? Es como ya el agregado, el consorcio, ese de, bueno, todos sabéis que todo el mundo quiere tener esta Cortana desde Microsoft, está Siri desde Google, o sea, perdón, desde Apple, y Google, pues se ve que no tienen nombres y se llama Google Assistant, que es como que mola mucho más. Pero bueno, anyway. Y luego lo más importante de todo es la interacción. O sea, que vemos como un montón de empresas están invirtiendo un montón de dinero para que nosotros tengamos esos asistentes digitales y podamos hablarles, pero también podamos escribirles y el resultado sea igual. Nosotros, como ya digo, en Windows tenemos Cortana, que nosotros podemos, aquí tengo un botón con un micrófono para darle, pero también puedo escribir y el resultado es lo mismo. La única diferencia es que hay un paso previo en el que esa voz se convierte en texto y se pega el texto. Pero si yo pego el texto directamente es lo mismo. Esto se puede considerar como una especie de chat, en el que yo le digo una cosa y él me responde. Nosotros vamos a ver cómo crear exactamente eso. Vale. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros llamamos Conversation as a Platform. Es esa característica que nos permite que seamos capaces de utilizar un montón de servicios que nosotros llamamos servicios cognitivos que van a permitir que esa aplicación que nosotros tengamos sea más inteligente. Esto entraremos a ver exactamente qué es. De los diferentes servicios cognitivos que tenemos, yo solamente me voy a centrar hoy en uno, que se llama el de lenguaje, que es este de aquí, que es el Language Understanding Intelligence Service, que las siglas son LUIS. ¿Vale? Entonces, yo soy Luis y mi servicio es LUIS. No os podéis imaginar la cantidad de chistes muy malos y baratos que he tenido con clientes en Estados Unidos cuando me dicen, ¿cómo te llamas, Luis? ¿Y cómo se llama el servicio? Luis. Dice, ay, pero es que lo creas tú. Digo, no, simplemente es casualidad. Pero claro, es muy frustrante escribir en un correo, pues mira, Luis hace esto, pero tengo que poner Luis en mayúscula porque no soy yo, es el servicio. Entonces, muy tristemente, firmo siempre mis correos como Luis el humano y no el servicio. En plan, que este soy yo y no el otro. Pero bueno, broma aparte, solamente me voy a centrar en ese, no os quiero contar del resto porque, bueno, el resto lo que te permiten es tener cosas como reconocer objetos en fotografía, reconocer caras, el sexo de las personas, la edad, si están sonriendo, ese tipo de cosas. Son APIs muy sencillas, de hecho voy a enseñar una para que le echéis un vistazo, que lo que te permiten es que son APIs REST, se pueden consumir desde cualquier tipo de dispositivo, o sea, no hay, podemos decir, ninguna limitación en cuanto al lenguaje, es una petición GET y tú le pasas lo que quieras si fuera. Hay uno muy interesante que es el de Vision, este de Computer Vision, tú le subes una fotografía, como por ejemplo esa, y lo que te dice son las etiquetas, que es esto que hay aquí. O sea, te da como un listado de toda y cada una de las cosas y te intenta dar una descripción, que es gente esperando en una estación de tren, y te dice que esto tiene como un 0,8 de que él está seguro de que sea así. Le pasas la foto, te lo devuelve, fin. Eso también lo puedes integrar en el bot. De hecho, tú puedes, en una aplicación que tú hagas, decirle al usuario, hazle una foto, que le haga una foto, la subes y la pones, ¿vale? No me quiero centrar en nada más. Perfecto. Porque esto de los servicios cognitivos lo vamos a ver en conjunción con la parte más importante a la que le vamos a dedicar más tiempo, que es el Bot Framework. Porque es lo que justamente os quiero enseñar y de hecho vamos a ver el que yo he hecho, vamos a ver cómo se hace un Node.js y cómo se puede desarrollar. La gracia es que los bots no son nada nuevo, como he dicho, o sea, todos llevamos haciendo bots durante un montón de tiempo, la única diferencia es que ahora lo que nos vamos a centrar es que la interacción con ese bot sea en lenguaje natural. O sea, nosotros somos capaces de escribir una frase como la diría un ser humano, en plan, quiero un vuelo mañana para Londres, y que él diga, ah, pues este señor quiere un vuelo, el vuelo sale mañana y el destino es Londres. Y todo eso lo extraiga de esa frase. Y sea capaz de hacerlo de forma natural. Y que él te pregunte, ¿cuándo quieres volver? Y tú digas, no, no quiero vuelta. Y él entienda que solamente es un viaje de ida. ¿Vale? Eso sería nuestro objetivo. Entonces, para eso tenemos los servicios cognitivos, que bueno, son opcionales. Y aquí lo que tenemos es el bot, que justamente vamos a ver cómo se crea ahora. Nosotros en Microsoft definimos el bot como dos cosas. Por un lado está lo que es la lógica de la propia conversación, es decir, cómo nosotros conversamos entre la persona y el bot, es decir, el intercambio de mensajes que hay.
Es una cosa muy importante porque eso es diferente de la lógica de negocio que nosotros tenemos. O sea, pensad, por ejemplo, en una aerolínea, lo que estaba viendo antes. ¿Cuántas páginas web hay para buscar vuelos? O sea, hay un cerro. O sea, de hecho, hay unos señores allá afuera, se llaman eDreams, no los conocía, y están ahí, bueno, pues una empresa española que tiene búsqueda de vuelo. Pero claro, no hay ningún bot al que tú le puedas decir, oye, búscame un vuelo de Madrid a Londres el tal día a tal día. Bueno, ahí hay una parte muy importante que es, teniendo ya una lógica de negocio que te permita buscar vuelos, es cómo tú eres capaz de tener una conversación con una persona desde el punto de vista de texto, o sea, de intercambiar mensajes, para que tú extraigas que quiere un vuelo, que lo quiere a Londres, que su origen es Madrid y que el origen del vuelo es mañana. Porque al final, ¿eso en qué se va a traducir? En una llamada al API que es /flights, /Madrid, /Barcelona, tal, y eso te va a volver un JSON, y ese JSON tú le vas a decir al usuario, esto es lo que he encontrado, y le vas a poner unas cartitas con el vuelo. Tan sencillo como eso. De hecho, para que veáis exactamente lo que yo estoy comentando, ya existe un bot bueno, esto es Skype, pero no un bot para Skype, sino un bot para búsqueda de vuelos, y os lo quiero enseñar, de una página que se llama Skyscanner, que de hecho lo he puesto por aquí, o yo lo tenía aquí, que yo justamente en español o en inglés, pues le puedo, bueno, estos son de hecho búsquedas a otros destinos, pues le puedo decir I want a flight to ¿dónde? París. Tomorrow. So. Entonces que yo simplemente le diga esa frase y él me diga, ah, que quieres un vuelo para mañana para París, y él automáticamente se encargue de buscarlo por mí. O sea, que él sea capaz de extraer esto y me diga, ah, vale, ¿quieres? O sea, fijaros que directamente él ya me cogió Madrid, porque yo en algún momento de la conversación yo le dije que vivía en Madrid, pero como no le he dicho origen, él ha dicho, bueno, si este señor no me ha dicho origen es porque imagino que querrá ir de su casa, no va a ir de otro sitio raro. Entonces te dice, oye, ¿quieres esto? Y ahora te dice, bueno, puedes cambiar el destino, puedes cambiar el origen, quieres cambiar la fecha o tal. Y dice, ¿cuándo vas a volver? Pues no, es solamente one way. De hecho, me da como un botón para que yo le sugiera qué le quiero escribir y él automáticamente me dice, ah, vale, pues te voy a buscar vuelos desde Madrid, España, hasta París, Francia, que vayan mañana y te diré los resultados rápido. Fijaros que es una interacción muy rápido, pues automáticamente me devuelve un vuelo. Podría ser uno o varios vuelos. Esto es el tipo de interacciones que se quieren conseguir con los bots. Entonces, volviendo a lo que os comentaba antes, tenemos el bot, que nosotros tenemos una cosa que se llama el Bot Builder SDK, que te permite construir tu bot en Node.js o en C#. Al final, para que hagáis una idea, lo que nosotros estamos haciendo aquí es construir una aplicación web que lo que hace es que acepta mensajes de tipo JSON y responde mensajes de tipo JSON. Y cada mensajito JSON o que recibe o que envía es un mensaje de la conversación. Es cuando tú dices hola, es un mensaje JSON, o cuando tú dices, el bot responde al usuario, hola, ¿cómo te llamas? Pues eso es otro mensajito JSON y hay un intercambio de mensajes. Es lo único que nos dedicamos, es como una especie de aplicación web de backend hecha con una web API. Entonces tenemos por un lado la lógica de la conversación, la lógica de negocio, y esto lo que hace es que se conecta con una cosa que se llama el bot connector. Por cierto, deciros que todo esto que os estoy enseñando es completamente gratuito. O sea, no tenéis ni que registrar en ningún sitio, ni que hacer absolutamente nada. De hecho, el SDK es open source, el framework es open source, se puede desplegar donde vosotros queráis. O sea, quiero decir, que no hay ningún tipo de necesidad de quedarse con Microsoft. Entonces, este bot connector lo que se encarga es de, que esto es una cosa que nosotros tenemos hosteado en Azure, dependiendo de donde tú expongas tu canal, y esto es una de las partes más importantes del bot framework, es decir, que tú solamente desarrollando tu bot una vez en la tecnología que tú quieras y alojándolo donde tú quieras, porque esto puede estar en la web de tu casa, en Azure, en Amazon, en Google, en fin, en lo que tú más te guste o no te guste, en fin, lo que tú quieras. Este bot
tú lo puedes exponer en todos estos canales que hay aquí, pero sin necesidad de tener que implementar el intercambio de mensajes. O sea, que si tú quieres hablar en Skype, o quieres hablar en Slack, o quieres hablar en Telegram, no tienes que implementar cómo se hace eso. Tú simplemente, el bot es agnóstico, independiente del canal, y tú respondes y ya Telegram se encarga de mostrarlo como sea. Tú no tienes que hacer el esfuerzo de, con cada uno de los SDK de los fabricantes, integrarte, enviar mensajes, cada uno que sea JSON, otro XML, de qué formato, o sea, todo ese tipo de problemática. Y aparte de eso tenemos luego dos canales muy especiales que son el web chat, que es justamente el que yo voy a enseñar en la URL que os compartí al principio, que te permite tener el bot en una web, y este que se llama Direct Line, que te permite coger el bot y conectarlo con otra aplicación o con otro canal que no esté aquí. Es decir, imaginaros que vosotros vais a coger este bot y lo vais a integrar en una aplicación de escritorio CRM. ¿Puede haber algo más aburrido? Sí, dos aplicaciones de CRM en el mismo ordenador. Bueno, pues imaginaros que en esas dos aplicaciones... Hay gente que todavía sigue utilizando los CRM, es decir, es lo que mueve el mundo, por cierto. Bueno, pues imaginaros que en ese CRM vosotros tenéis una persona que dentro de vuestra empresa hay un proceso de venta o de compra de algo. Ese proceso es complejo y a veces necesita ayuda. Pues vosotros habéis desarrollado un bot, pero aparte de tener la web, tenéis una aplicación de CRM con la interfaz de usuario de CRM, donde podéis, con este canal que se llama Direct Line, integrarlo para que al usuario, el tío tenga una conversación. Exactamente igual como si tuviera la conversación en otro canal. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora, o alguien quiere... ¿No? Son gratis las preguntas, por cierto, sí. Decías que lo desarrollas una vez y lo pones en información, pero por ejemplo los botones o las cosas que son muy específicas, como las tienes en Skype, pero no tienes en otro. Muy buena pregunta. La pregunta viene con... Hay ciertos canales que son más ricos que otros, y eso es completamente cierto. Para eso nosotros tenemos dos soluciones. Una que se llaman Adaptative Cards, que es una tecnología que hemos desarrollado nosotros open source, es un proyecto paralelo que tenemos, que lo que te permite es que tú en un JSON definas tu mensaje rico y luego nosotros tenemos transformadores que se encargan de darle el aspecto como lo quiere Skype o como lo quiere Facebook o como lo quiere Teams. Entonces automáticamente ya se dibuja así. De hecho, en el ejemplo que os voy a enseñar ahora, eso ya va a pasar. Y luego, otra cosa también que tú puedes hacer es que el bot framework, en cada momento, cuando tú recibes un mensaje, sabes de qué canal viene. Y nosotros tenemos métodos extensores dentro de C# y de Node.js que te permiten que si tú sabes que el mensaje es para Facebook y resulta que en Facebook hay una cosa que se llama los pagos dentro de Facebook o en Skype, que tú puedas llamar a eso específico o que puedas generar como un mensaje que específicamente en Facebook o en Slack, imagínate, se va a ver más bonito, porque conoces, podemos decir, la forma en la que Slack dibuja eso. O sea que sí tenemos esa capacidad de extensibilidad para hacerlo. Pero yo ahora me estoy centrando en el escenario de los quiero todos con el mínimo esfuerzo, pero si es verdad que luego tú puedes decir, oye, si el canal es Slack, pues además de lo que te he hecho, envíame otro attachment que sea este mensajito formateado específicamente para Slack. ¿Vale? O sea que sí, ese tipo de escenarios los tenemos previstos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? No, bueno, luego 9.90, ¿vale? Te veo al salir. Muy bien. Bueno, pues lo que os voy a contar ahora, bueno, esto es un directorio de bot que hay, es cómo se construyen esas conversaciones. O sea, cómo al final yo puedo ir de un trozo de código a tener algo que sea interactivo para el usuario y que además me permita que ese bot sea remotamente inteligente, o sea, que tenga una capacidad de responder a cosas normales. Bueno, esto es un poco el resumen de todo, ¿no? O sea, ¿cómo se construyen estas conversaciones o estas experiencias conversacionales? Por un lado tenemos el bot, que el bot lo que hace es llamar a estas cosas que se llaman los servicios cognitivos, donde está Luis, y aquí lo que tenemos es una gestión de diálogos. Esto es una cosa muy importante de la que vamos a hablar ahora. Estas dos cosas sumadas es lo que te permite que tú puedas hacer un bot, que puedas ponerlo en Cortana o que puedas venderlo. En el bot framework hay una cosa que se llaman diálogos. Es una abstracción con la cual se construyen las conversaciones. Y eso es muy importante porque cuando nosotros estamos trabajando, pensar en los diálogos como una especie de clase, de objeto, en orientación a objeto, ¿no? Normalmente las clases tienen un ciclo de vida en el que alguien construye esa clase, o sea, genera una instancia, eso tiene una serie de métodos que modifican
la clase y luego tiene un final. Alguien dice esta clase no se necesita o esta instancia y se elimina. Pues con los diálogos es exactamente lo mismo. Los diálogos tienen un inicio, tienen una secuencia o un flujo de ejecución que puede ser muy complejo, pero luego tienen un final. Eso lo que te permite es que tú puedas concatenar diálogos para formar lo que se llama una conversación. Y eso es así porque imaginaros que soy una operadora móvil y estoy implementando un bot en el que quiero darle la posibilidad al usuario en el que si ha perdido su tarjeta SIM, enviarle una nueva casa. Un flujo bastante sencillo, ¿no? Bueno, pues estás en el canal que tú hayas elegido y le dices, he perdido mi SIM. Y te dice el tío, vale, ¿dónde la has perdido? En casa, perfecto. ¿Quieres que te envíe una nueva? Con un botón de sí o no. Sí. Y te dice, esta es la dirección que tengo tuya. Y dices tú, hostia, esa dirección es la antigua, necesito cambiarlo. Y ahora respondes tú, no respondes con sí o no, sino le dices, quiero cambiar mi dirección. En ese momento, una de las cosas que pasa es que tú estabas en el diálogo de reclamar SIM y arranca un diálogo nuevo que se llama cambiar dirección, cuya misión es simplemente obtener los datos que necesitas para la dirección, ni más ni menos. Y cuando ese diálogo termina, tú tienes en un objeto fantástico tuyo la dirección del usuario. Se vuelve al diálogo anterior y se continúa el diálogo por donde se seguía. Eso es una cosa que se llama la pila de diálogo. Y es que nosotros en el Bot Framework mantenemos una pila de todos los diálogos que se van añadiendo. Porque vosotros pensáis por un momento, cuando nosotros estemos programando el Bot Framework, al final van a ser funciones. Pensad en Node.js o pensad en C#. ¿Qué función tengo que llamar que va a ser la siguiente del diálogo donde estoy? Es una locura. O sea, imaginad el típico código espagueti de 1500 funciones y cada una respuesta a una cosa. ¿Cuál tengo que llamar ahora? ¿Y qué usuario era? ¿Y dónde estaba? Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que el Bot Framework hace automáticamente por ti. O sea, tú tienes el diálogo, lo haces y tú tienes una abstracción que le dices, este diálogo llama a este otro. Ese otro hace su magia, se te devuelve el resultado, que es la dirección del tío, y continúas la ejecución por donde estaba. Pero todo es asíncrono y estupendo y pues no morimos haciendo esto, que es también bastante importante. Entonces, para que veáis un poco el aspecto que tiene, yo tengo aquí un pequeño, el bot este que os he comentado que he hecho, ¿vale? Este de CodeMotion Bots. Esto es una web muy sencilla que me he puesto, que te permite aquí arriba añadirlo a Teams, a Skype, a Telegram, para enseñaros que es el mismo bot, pero en diferentes canales, o sea, no lo voy a hacer. Y aquí una de las cosas que puedes hacer es, bueno, pues le puedes escribir hola y el bot pues te va a preguntar pues que cuál es tu nombre, si todo va correcto. Si no, pues es que alguien me ha hackeado el bot y mi demo va a fallar muy miserablemente. Tiene pinta que va a ser eso, ¿eh? Hola, wifi. Bueno, el iconito de... ¡Ah, no! Perdona, está aquí. Ha ido a la magia, donde ocurre la magia y ha vuelto. Se llama Zure, por cierto. Vale. Entonces dice, vale, ¿cuál es tu nombre? Bueno, pues Luis. Perfecto. Y ahora dice, ahora ya no. Ahora ya no le ha gustado. Bueno, pues me llamo CodeMotion. Pues no me he entendido. Esto ya, ¿ves? Ya hemos empezado mal, es que no puede ser. Ha fallado. Perfecto. Dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Luis. Vale, hola Luis, ahora sí, ahora ya parece que está. Si necesito ayuda, di ayuda. Fijaros que le puedo decir otra vez hola, por ser un poco cansino. Y ya te dice, hola Luis, hemos avanzado un poco, ¿no? Ya dice, bueno, ya me has dicho tu nombre antes, sería un poco ridículo, ¿no? Hola, es como el PS de la película de Dory, ¿no? De Buscando a Nemo. Dice, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis. Y te giras y dice, hola, ¿cómo te llamas? No sé, como... O sea, es el bot que no tiene memoria, se olvida de todo. Podemos ser realmente muy cansinos y preguntárselo, ¿vale? No hay ningún tipo de código que a los 150 olas te diga, vete a tu casa. No lo probéis, ¿vale? Pero bueno, te dice, oye, pues necesito... Podría ser un bot fantástico. Le dices, ayuda, y dice, oye, pues charlas de hoy, ¿qué necesita? Entonces aquí es donde ya nosotros, utilizando el lenguaje natural, podemos decirle, oye, ¿qué charlas hay sobre Node.js? Bueno, pues, ¿qué charlas hay sobre Node.js? Bueno, pues esto, una de las cosas que ha hecho es que ha detectado que le hemos hablado sobre Node.js y ha dicho, ah, vale, pues te voy a buscar charlas sobre Node.js. Y te he encontrado 3 y te las devuelve directamente.
Pero yo podemos decir, no me he hecho como una especie de parseador de string donde digo, bueno, voy a buscar esto y lo que venga aquí al final es Node.js. Porque si ya el tío no pone charlas, pone el no ls, pone comillas, pone un acento, o sea, ya el parser que necesito ahí para hacer eso, o sea, es un reactor nuclear. Es mucho más sencillo. Bueno, pues este bot, os voy a enseñar el código, es bastante sencillo, lo he hecho en Node.js, pero es exactamente igual hacerlo en .NET, o sea, es literalmente, no sé si tenéis algún tipo de preferencia, yo lo he hecho en Node.js porque es como más popular, pero al final da igual. Y lo único que necesitamos en este caso aquí arriba son dos cosas, una cosa que se llama el bot builder y otra que se llama Restify. Restify es para hacer un servidor HTTP en Node y el bot builder es nuestro paquete, es ese paquete que yo os dije gratuito. Nada, nos ponemos a iniciar, le doy una contraseña, esto no tiene mayor historia. Y aquí lo que tengo es una cosa que se llama el bot builder, que le digo que está en /api/messages. Esto de Luis ahora os diré exactamente qué es. Y aquí fijaros que es donde yo estoy haciendo los diálogos, donde yo le digo, pues este diálogo ayuda, que yo lo he llamado ayuda, es una cosa que se va a lanzar cuando alguien diga o help o ayuda. Esto no utiliza ningún lenguaje natural ni nada. Y lo único que hace es terminar el diálogo diciendo, oye, intenta preguntarme cosas como esto. Es el diálogo más sencillo del universo. Os voy a enseñar el de hola, que ese tiene un poquito más de historia. Aquí. El de hola, es un poquito más complejo porque si os fijáis, lo que yo le doy es un array de funciones, que es el orden en el que se van a ejecutar las funciones una detrás de otra. O sea que si tuviera aquí como más acciones sería la secuencia natural que el diálogo se ejecutaría. Entonces le digo, oye, si la información del usuario, nickname, no está definida, si está definida, decimos hola, quien seas, y terminamos el diálogo. Si no, le digo al usuario, oye, pídele en esta sesión cuál es el nombre. Pero fijaros que aquí yo no digo nada, no digo cuál es la siguiente acción. Entonces el usuario dice, Luis, y automáticamente se ejecuta esta siguiente función. Donde en esta siguiente función yo lo que hago es que cojo la respuesta y le digo, hola, Luis, y se lo establezco a mi objeto de sesión. Con lo cual ya tengo como guardado. Pero fijaros que este user data, eso se ha guardado en algún sitio de forma automática, yo no tengo que preocuparme, y se termina el diálogo. Y además fijaros que este diálogo es un poquito especial porque se coincide con una cosa que se llama hola, pero yo en ningún momento he dicho ese hola que es. O sea, es como que algo ha reconocido que ese es hola y ya veremos exactamente. Luego el otro diálogo de, oye, ¿qué hay hoy sobre, no sé, charlas de un tipo o de otro? Esto está un poquito más arriba. Bueno, pues este es un poquito más complejo porque este se llama categorías, lo que lo encuentra. No, perdón, este no es. Un segundo. Es este, charlas categoría, perdón. Vale. Este es un poquito más complejo porque fijaros que lo mismo, yo le digo, esto se llama charlas categoría, ya os diré de dónde viene eso, lo vamos a ver ahora mismo. Y aquí arriba lo que yo tengo es que del builder se ha reconocido una entidad y le digo, oye, búscame una entidad que se llame categoría. Es una cosa que yo he definido. Es como que, ¿os acordáis que yo le pregunté qué charlas hay sobre Node.js? Node.js era como mi argumento de la función, era como lo que yo necesitaba. Y el tío me puede poner, dame charlas sobre Node, dame charlas sobre Windows, dame charlas sobre Azure, lo que tú quieras, ¿vale? Pero no tengo que darle como todos los posibles strings. Entonces yo cojo eso y digo, vale, ¿está definido? Sí. Vale, pues entonces te digo, buscando charlas sobre y el valor de lo que tú me has dado. O sea, es como que algo se ha encargado de extraer esa entidad de la frase. Llamo a una API, que es una API hecha en ASP.NET Core, que está también en Azure, le paso eso, me devuelve un JSON y aquí fijaros que lo que hago es construir una cosa que se llama un hero card. Un hero card son esas cartitas donde yo le digo, esto tiene un título, tiene un subtítulo y tiene un texto. Y esto se dibuja en la versión web de esta forma, en Skype, en Facebook y en todo. O sea, esta es una de las abstracciones que nosotros tenemos para que tú puedas poner diferentes cosas, fotografía o botones, y eso se dibuje perfectamente bien en todas las canales. O sea el canal web, sea el canal Skype, Facebook o lo que sea. Entonces, fijaros que lo que hago es que genero un attachment, que es como un carrusel, itero por eso,
y por cada uno de ellos genero un nuevo girocar. Y al final de todo, respondo y le digo envíame ese mensaje y termina el diálogo. Entonces fijaros que mi diálogo es como muy sencillito. Tú me dices una cosa, busco lo que sea, termino el diálogo. Pero imaginaros que ese diálogo es un poquito más complejo y aquí me falta una cosa. Y en el siguiente paso digo, hostia, pues necesito otra cosa. Pues aquí tienes en Session un método que se llama Invoke Dialog, donde tú le dices el nombre del diálogo, se invoca ese diálogo nuevo, ese diálogo hace sus cosas, se te devuelve el resultado y tú continúas la ejecución por donde estuviera. ¿Vale? ¿Veis un poco cómo va la cosa? ¿Tenéis preguntas por ahora? Ahora ya sí son gratis de verdad. Allá al fondo. Entiendo que lo que ha hecho, si me pregunto por un curso, igual, si me pregunto por otra cosa, también. Eso es una muy buena pregunta y te la voy a responder después de la publicidad. Déjame ahora que te enseñe otra cosa y te la respondo, pero muy buena pregunta. ¿Por allí también había otra pregunta? No me ha quedado claro cómo sabe, cuando no le has preguntado exactamente por categoría, cómo ha sabido que tenía que entrar ahí. Me alegra que me hagas esa pregunta porque eso es justamente lo siguiente que vamos a ver, que está relacionada con la pregunta del caballero, que es este servicio de LUIS, que yo os decía, este Language Understanding Intelligence Service, o servicio de entendimiento inteligente de lenguaje, como se quiera decir. Un pequeño comentario. Todos estos servicios son gratuitos. Podéis iniciar sesión con vuestra cuenta de Microsoft, tenéis acceso a ellos, tienen cuenta gratuita, o sea, podéis probarlo. Yo estoy entrando en una web que se llama luis.ai, pero nosotros tenemos una regulación muy estricta con los datos entre los que están en Europa y no, porque en Europa tenemos una ley de protección de datos muy estricta que hace que este tipo de servicios cognitivos tengan que estar específicamente en territorio europeo. Entonces, para eso, porque somos muy hipster, pues tenemos un dominio que se llama eu.luis.ai. Entonces, estoy aquí, que esta instancia de Luis es específica de la Unión Europea, donde nosotros te garantizamos que cada vez que tú le envías una pregunta, esos datos están siempre en Europa y no van a ningún otro sitio. Entonces, es como una forma de distinguir. Porque, bueno, pensad que al final, cuando nosotros tenemos una aplicación conversacional, todo lo que tú dices pasa por tu aplicación. Y cuando se lo enviamos a este servicio de Luis, pasa también por Luis. Entonces hay gente que considera que eso es un problema de privacidad. Entonces tenemos que asegurarnos de que realmente esto está en el territorio que tú nos has dicho, además de que, bueno, pues nos aseguramos que eso sea así. Entonces, fijaros, este servicio es el que nos va a permitir hacer ese modelo de Machine Learning, donde nosotros le vamos a dar frases de ejemplo y él va a ser capaz de extraer, cuando le hemos dicho qué charlas hay sobre Node.js, eso en concreto. Porque yo lo he hecho específicamente para la agenda de la Codemotion, pero podría ser una operadora móvil, podría ser una agencia de viajes, podría ser un médico a distancia, ese tipo de cosas. Entonces, la primera vez que entras tienes que generar una nueva aplicación. Fijaros que aquí en las aplicaciones lo que te pide es el nombre de la aplicación y luego una cosa muy importante es el idioma. Fijaros que nosotros soportamos un montón de idiomas, entre los que se encuentra español, ¿vale? Y español mexicano, porque por lo visto es algo, es una cosa. Lo mismo que francés y francés canadiense, pues bueno, pues oye, felices que somos. En el que tú haces una nueva aplicación, yo la que tengo está hecha en español, pero os puedo generar una nueva si queréis. Y con esto lo que tú haces es que aquí lo que vas a hacer es generar el modelo de Machine Learning que se va a encargar de detectar todas esas frases. Nosotros realmente en Luis eso lo distinguimos entre lo que se llaman las intenciones y las entidades. Las intenciones son simplemente cosas de negocio que tú quieras reconocer. Yo aquí en este caso tengo varias que son las categorías, la charla categoría, hola y el horario. Pero esto puede ser cualquier cosa que vosotros queráis, como por ejemplo cambiar la dirección, olvidado la SIM, quiero un vuelo nuevo o lo que sea. Simplemente esto es lo que luego tú en el trozo del código del bot le dices, cuando tú detectes charla categoría, llama este codiguito. Pues eso es, ¿no? Es como el match que tiene que coincidir. Y ahora aquí fijaros que hay una cosa que se llama uterances. Uterances es como un palabra inglés que os recomiendo que miréis la definición de la Wikipedia porque es muy interesante. Porque uterances lo que te viene a decir es una frase que diría un hablante del idioma
para representar una idea, que es diferente de una oración. Bueno, es decir, los dos son oraciones, pero ¿a qué me refiero con eso en esencia? Imaginaros, yo hace poco he estado viajando mucho a México. Nosotros en España, por ejemplo, cuando estamos con el coche, nosotros decimos que estamos conduciendo. Yo estoy conduciendo, conduje un coche, ese tipo de cosas. En México, por ejemplo, dicen que están manejando. Que la primera vez que lo suena, dice, ¿qué está haciendo el hombre? No, está en el coche, que maneja el coche. Estoy manejando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien quiere hablarle al bot y decirle que quiere conducir un coche, lo tiene que decir de una forma específica. Es decir, cada conjunto de hablantes de ese idioma va a tener una forma específica de expresar una idea. Pues eso es una trance, que no tiene que coincidir con una frase, que tiene un principio y tiene un final y un punto, sino que tiene que ser la secuencia de palabras que represente esa idea. Esto es muy importante porque cuando yo me pongo con empresas a hacer modelos de Luis, la mayoría me dice, bueno, ¿pero qué pongo? Siempre todos vuelven, cuando tienen que hacer modelos, siempre ponen la cosa más pequeña. Dicen, bueno, vamos a hacer un modelo sobre el tiempo, quiero saber el tiempo mañana. La gente normalmente dice, venga, vamos a poner vamos a hacer uno del tiempo. Y así lo vemos de ejemplo. Una cosa, Sí. enseñarle una red neuronal, ¿no? Porque hay frases para que entienda, pues tendrás una instancia, ¿no? Efectivamente. Eso es todo lo que se encarga por detrás para que tú no tengas que hacerlo. O sea, tú lo que tienes que simplemente alimentarle con los aterances, entrenar el modelo, pero eso ya se encarga automáticamente de hacerlo. Vamos a hacer una nueva en español, que sea, por ejemplo, tiempo. Y vamos a generar una nueva intención que sea tiempo. Y aquí fijaros que lo que nos pide es las uterances y que pongamos intro. Aquí es donde yo diría, ¿cómo alguien, un español de España, diría que quiere saber cuál es el tiempo mañana en Madrid? Pues, ¿cuál es el tiempo mañana en Madrid? ¿O qué tiempo hace mañana en Madrid? Va a llover mañana, necesitaré un paraguas mañana en Madrid. Todo ese tipo de cosas son formas diferentes en las que un ser humano de Español España podría preguntar sobre el tiempo. Y es muy importante que cuando nosotros estemos construyendo este modelo no nos centremos en los típicos ejemplos flojos de desarrollador del tipo tiempo, mañana, Madrid. No. Vuestra madre no diría eso a un bot. Vuestra madre le hablaría con cariño y le diría, cariño mío, ¿cuál es el tiempo mañana? Si se puede ser. Hablaría como un ser humano normal, cosa que nosotros no somos, por cierto, ¿vale? No quiero ofender a nadie, pero los informáticos, que somos raros, ya está. Sí. ¿La frase que se le diga es exactamente esa? Sí. ¿Tiene que contener No tiene que contener eso porque eso es la magia de Luis. Que Luis se encarga de, si la frase no es exactamente igual, de detectarla. O sea, imagínate que nosotros tuviéramos que entrenar a Luis con todas y cada una de las posibles variaciones que alguien tuviera que decir eso. O sea, moriríamos. O sea, nadie haría bot, sería en plan, oye, cerramos y cada uno a su casa. Eso es lo que se encarga de hacerlo y vamos a ver específicamente cómo lo hace. Sí. Supongo que a medida que tú vas teniendo una conversación, te va cayendo en un blog ahí lo que ha ido escribiendo la gente y tú vas resolviendo después. Eso justamente lo que ha dicho el caballero con una perfecta definición es que nosotros hemos dado estas 4 palabras. Vamos a mejorarlo esto un poco, pero nosotros no sabemos cómo de creativos va a ser la gente a la hora de pedirnos cómo es el tiempo. O sea, puede ser, mañana lloverá en Hogwarts, o en Hogwarts necesitarán abrigo la semana que viene, y dices tú, esto que, en fin, y perdonas por la expresión, ¿esto qué coño es? ¿Vale? Entonces, sugestes de uterances son cosas, y ahora de hecho lo vamos a forzar para que aparezca ahí, aquí van a aparecer uterances que Luis ha considerado que son relevantes para tu entrenamiento. Porque cuidado, nosotros aquí lo que vamos a tener son un conjunto de palabras de entrenamiento, pero las palabras de entrenamiento nunca van a ser las palabras que la gente utiliza para hablar en el chat. O sea, es decir, son las palabras o las frases que nosotros utilizamos para detectar que son diferentes de las frases que realmente se pasarán por el servicio.
Lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, es salvar este modelo. Y ahora fijaros que yo me estoy dando cuenta de que pongo mañana y Madrid. Mañana, mañana y Madrid. Y ahora digo yo, madre mía de mi vida, de mi corazón, si yo tengo que entrenar a esta cosa con todas las ciudades del mundo. O sea, ya me veo ahí un tío en la Wikipedia bajándose el listado de las ciudades, tal, entrenándonos. No, señores, no hay que sufrir tanto. Para eso tenemos una cosa que se llaman entidades. Y estas entidades lo que te van a permitir es etiquetar dentro de una frase cosas que tú quieres extraer esa información. Entonces, por un lado tenemos entidades manuales, que por ejemplo va a ser una que se llame ciudad, y otra que se va a ser predefinida, que son cosas que nosotros ya detectamos por ti, para que tú no tengas que sufrir. Cosas como, por ejemplo, la fecha. Cuando alguien diga mañana, mañana, pues que sea 26 del 11 del 2017 a las 6 de la tarde. Porque, en fin, si yo me tengo que poner a qué es mañana, y mañana aquí, ¿qué es mañana en Estados Unidos? ¿Qué es mañana en Singapur? Bueno, pues tenemos fechas, tenemos edades, dimensiones, dinero, ordinales, números, temperaturas, ese tipo de cosas. Entonces, fijaros que añadir eso automáticamente, yo me vuelvo a Intense, me vuelvo a tiempo, y automáticamente aquí ha aparecido Datetime V2. Y el tío ha dicho, ahí va, es que ese mañana se parece a una cosa que es mañana. Pues ya te lo pone él automáticamente. Es como muy listo, porque es Luis como yo y es muy listo. Claro que sí. Y ahora, ¿cómo etiqueto Madrid? Bueno, pues pongo el ratón encima y le digo, Madrid es una ciudad. Y Madrid es una ciudad. Y Madrid es una ciudad. Con eso vuelvo a saldar el modelo. Me voy a la parte de entrenar. Le doy este botón donde ocurre toda la magia, que es que entrena el modelo con lo que decía el caballero de las redes neuronales, y ahora lo siguiente que puedo hacer es publicar el modelo, para que cualquiera en cualquier sitio del mundo pueda hacerme preguntas sobre esto y ya lo tengo. Y con eso, niños, se hace un modelo en Luis. Vale, ¿cómo se consume esto y qué aspecto tiene? Fijaros, esta es la URL. De hecho, me vaya a permitir que esto me lo copie al Firefox, que tengo una extensión aquí mucho más chula que me muestra el JSON, y creo que la tengo instalada. Ah, no. Firefox no es de Microsoft hasta la fecha, pero este icono de aquí tampoco. ¿Qué más icono? Tampoco es este señor, ni... Hay muchas cosas que no son de Microsoft, desgraciadamente. No las van a ser, por Dios. No, de hecho, dejadme que os cuente un pequeño secreto, y es que si yo busco... A ver, ¿cómo...? No, Chrome no, ya ese es mi último reducto, o sea, es como, pues ya por ahí no paso, por eso tengo Opera, porque es lo más cerca a eso sin ser eso, o sea, hay ciertos límites que no. De hecho, me gusta lo del tema del Chrome porque yo recuerdo todavía las charlas en las que la gente protestaba porque Internet Explorer no era, podemos decir, cumplía los estándares, era horrible y fíjate qué mal, y ahora eso lo hace el Chrome, que se llama Chrome Experiment, y es como que guay, viva la web. ¿Os acordáis cuando el WhatsApp web solo funcionaba en Chrome? Eso pasó, la web abierta, 2017. Bueno, solamente os quería enseñar que mi navegador predeterminado es Firefox, por si alguno... ¿Eh? Sí, por supuesto. Y hablamos fuera cuando queráis de eso. Bueno, fijaros, esta URL que hay aquí arriba contiene el identificador de mi aplicación, una llave y el resultado. Bueno, pues lo que os quiero enseñar es que si yo ahora... Aquí, al final de la frase, hay una cosa que se llama Q, que es como la query, y le digo, ¿qué tiempo hace hoy en París? Fijaros que yo no he entrenado explícitamente con eso, y me ha dicho, bueno, pues con un 99% yo estoy segurísimo de que eso es el tiempo, sé que además estamos hablando de hoy, que es, este valor de aquí, pero fijaros que, por ejemplo, París no me lo ha detectado. ¿Vale? O sea, hemos hecho un modelo de 4 frases. Normalmente recomendamos entre 20 o 30 utterances diferentes para que él empiece un poco a detectar esto. Pero bueno, por lo menos me ha detectado eso. Lo que decía el caballero de los utterances sugeridos, fijaros que nos venimos aquí y aquí aparece este automáticamente. Y me dice, hostia, yo creo que este coincide con lo que tú me has dicho, pero no es París. De hecho, ahora yo podría poner aquí París, darle como ciudad,
salvarlo, volver a entrenar el modelo. Aquí tengo como una consola para probarlo directamente sin hacer la interfaz web, eso es exactamente como vosotros estáis viendo, y luego le puedo dar a producción. Una vez que ya se ha puesto en producción, refresco la aplicación, o si me deja refrescar, y me sigue sin salir París, eso muy mal. Vamos a poner Madrid a ver si nos sale así directamente. Aquí, vale. Y fijaros que me aparece la entidad de tipo ciudad con el valor Madrid. Vale, pues esto es justamente lo que nosotros tenemos que hacer un montón de veces para entrenar nuestro modelo. De hecho, el que yo tengo de la Codemotion, os lo voy a enseñar para que lo veáis, habla justamente de eso. O sea, yo tengo aquí como un montón de intents, que son las diferentes formas en las que yo podría hablar sobre una categoría. Entonces, la gracia de todo esto es que todas las diferentes cosas que diga el usuario van a pasar por aquí y conforme vaya pasando el tiempo yo voy a poder reconocer cuáles son los interesantes para volver a entrenar el modelo, reentrenarlo y republicarlo. Sí. Sobre el tema de la contextualización de la conversación, eso, Sí. Sí. ¿sería un tema de persistencia o Te cuento. una sesión o cómo va? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Luis no tiene ningún tipo de contexto en la conversación. Es decir, Luis es una petición, yo te reconozco la intención, te extraigo la entidad y te hago lo que tú quieras y te devuelvo ese JSON que nosotros veíamos. Quien le da contexto a la conversación es el Bot Framework. Y la forma en la que le da contexto a la conversación, y algo que nosotros estamos trabajando mucho en eso, es en esa opción que yo te enseñé antes de Lola, donde tenemos aquí este User Data. Nosotros tenemos 4 almacenes en 4 ámbitos diferentes que son el canal, o sea, todo el canal, la conversación, el usuario y la sesión. Y ahí es donde tú puedes meter información para decir, ah, vale, si el usuario estaba hablando de esto y el siguiente mensaje es esto, reaccionar. Pero el problema es que ese contexto lo tienes que dar tú. O sea, nosotros te damos las herramientas para que tú seas capaz de recordar qué estaba diciendo el usuario, cuál fue la última intención que pidió, lo que estaba haciendo, pero lo tienes que hacer tú. Y de hecho, es una de las cosas más complicadas que hay a la hora de desarrollar un bot. De hecho, es, si no te diría, la que más incluso que la del el reconocimiento del lenguaje. Nosotros tenemos algunos ejemplos en la propia página de Bing, donde tú le preguntas quién es el presidente de Estados Unidos. En la demo antes salía ese señor Barack Obama, que era como un poco diferente, y luego después le preguntabas, ¿y cuánta edad tiene? Y te daba la edad del presidente. ¿Vale? Como en una búsqueda, él te mantenía el contexto de tú le habías preguntado sobre un personaje y lo hacía. Y eso tenemos el ejemplo exactamente mismo en los bots para hacerlo. O sea que sí se mantiene ese contexto, pero es muy complicado de implementar. En una conversación en grupo puede tener el contexto todos los diálogos de... Sí, soportamos conversaciones en grupo. Sí. De hecho, ¿cómo se desarrolla esto? Ya resolvemos esa pregunta. Yo lo estoy haciendo en Node, estoy utilizando Visual Studio Code, yo puedo ejecutar esto aquí en local y cuando ejecuto esto en local lo único que me montas es un servidor web, que si hago npm start sería literalmente lo mismo, pero bueno, lo estoy haciendo aquí porque tiene depuración. Y luego hay una cosa que se llama Bot Framework Emulator, que es una aplicación que es multiplataforma, os la podéis instalar en Mac, en Windows y en Linux, que lo que te permite es mantener conversaciones con el bot en local para depurar todo eso, para que tú veas exactamente qué es lo que está pasando por debajo y que tú visualices los mensajes y todo eso. Entonces, fijaros que yo le tengo que dar aquí una URL con este app ID y contraseña, os diré de dónde viene eso ahora mismo, y yo aquí ya le puedo decir hola, y fijaros cómo aquí atrás van un poco saliendo el log de, oye, he recibido hola del emulador, he reconocido este intent que es esta ruta tal, la ruta es hola, y empieza a ejecutar. Pero fíjate que aquí, en el emulador, tú puedes seleccionar el mensaje y veis, y perdón porque esto está como un poco pequeño, y ves el mensaje JSON. Con lo cual, aquí lo que se te dice, vale, pues el mensaje es un mensaje, un tipo mensaje, con hola del usuario, este es el identificador del cliente, estas son las capacidades y esa es la ID. Cuando tú te vienes aquí y respondes, fíjate que una de las cosas que aparece es exactamente lo mismo, o sea, esta es la respuesta, pero fijaros que aquí hay una cosa que se llama Reply to ID,
que es a qué le estoy respondiendo yo. Entonces es como una concatenación, él se encarga de manejarlo todo eso automáticamente contigo. Con lo cual, si por ejemplo lo añades a Facebook o a Skype o ese tipo de cosas, ya sabe el nombre del usuario, ya sabe todo ese tipo de cosas. O sea que él se encarga de hacer todo eso automáticamente por ti. ¿De dónde viene ese nombre de usuario y contraseña que yo he generado? Bueno, nosotros tenemos una web que se llama dev.botframework.com, que es esta de aquí, donde tenéis la documentación para desarrollar bots, guidelines de desarrollo. Tenemos de hecho un documento sobre bots buenos y bots malos, o sea, buenas prácticas de cosas que por favor no hay que hacer. Y luego aquí tenemos el listado de los bots, que son las cosas que, o sea, los bots que tú registras. Yo tengo aquí este de Codemotion, y aquí simplemente, esto ya digo, es gratuito, te metes, registras una, y luego te aparece en el listado de los canales. Yo tengo todos estos canales dados de alta. Simplemente el esfuerzo, si por ejemplo quisiera dar de alta otro, lo tengo aquí abajo, pues selecciono el nombre del canal, Slack, me voy a lo que me pide Slack, que es que registro un bot en Slack, con sus IDs, lo pego, botón de salvar, estoy conectado a Slack. Y no tengo que bajarme la API de Slack, bueno, quien dice Slack, Skype for Business, Kik, GroupMe, lo que sea. Y si ninguno de esos canales te vale, pues tienes Direct Line, que está aquí arriba. Luego tenemos otro tipo de cosas como analítica, que te permite saber de dónde vienen los mensajes, cuántos usuarios han pasado por tu bot. Un segundo. Aquí. ¿Cuánto han pasado? De dónde vienen los usuarios, de los mensajes, o sea, todo este tipo de información para que tú tengas telemetría y luego puedas probar tu bot aquí directamente. ¿Vale? Creo que ya estamos en tiempo, si no me equivoco. ¿Sí? Una cosa antes de que continúe. Para que veáis un poco quién está utilizando este tipo de tecnología, yo en concreto dentro de Microsoft estoy ayudando a dos empresas. Una de ellas es Telefónica, que ha presentado hace poco una tecnología o un servicio nuevo que se llama Aura. No sé si lo habéis escuchado alguna vez en las noticias. Se presentó en el Mobile World Congress de Barcelona, creo que este febrero o marzo, que fue el Mobile World Congress. Bueno, pues es en ese evento. Aquí tenemos a Chema Alonso en la presentación, que utilizaron unas HoloLens para presentarlo. Bueno, pues este servicio de Aura, que es una forma que van a tener los clientes de Telefónica para interactuar con la operadora de diferentes maneras y utilizando la inteligencia cognitiva, pues está utilizando los servicios de tanto el Bot Framework como los servicios cognitivos que yo he presentado. Y de hecho estuve ayudándole a ellos en concreto a hacerlo. Y luego, porque mi equipo en concreto y yo trabajo con operadoras móviles, hay otra empresa que se llama Amdocs, que también tiene un bot que han desarrollado con nuestra tecnología. Esta es como la operadora, o sea, la empresa que da servicios de billing y facturación a la operadora a nivel mundial. Entonces, bueno, que sepáis que hay un montón de empresas muy grandes utilizando este tipo de servicios, sobre todo porque en el caso concreto de las operadoras móviles, pensad que en lo que más dinero gastan de todo, que son los call centers, o sea, donde llamáis vosotros para decir, oye, tengo un problema con mi factura, es lo que más insatisfacción le da a los clientes. O sea, no sé si alguno de vosotros tiene alguna experiencia que quiera compartir, rollo terapia sobre he llamado a un operador y me he sentido mal, pero es una cosa que le pasa a todo el mundo. Entonces, están invirtiendo muchísimo en eso porque si pueden hacer que tú tengas en un móvil una aplicación y puedas hablarle a un bot y puedas a tu ritmo, oye, necesito un problema con esta factura, ¿qué factura? Esta. Y esa respuesta la respondas mañana y siga esa conversación, eso sería ideal, porque la haríamos donde nosotros quisiéramos, en el canal que quisiéramos y con una inteligencia para que no sintiéramos esa frustración que tenemos cuando utilizamos ese tipo de servicios. Así que nada más, creo que había una pregunta por aquí. Sí, en las integraciones con los canales hay canales como Telegram en los que los usuarios pueden mandar mensajes de voz. ¿Esto se podría integrar tu Cortana, no? Ay, sí, madre mía, si es que no me da cuenta. Discúlpeme ustedes. Sí, es que todos los canales soportan subida de ficheros y reconocimiento de voz integrado. O sea, aquí este que no está habilitado, pero tú le puedes poner aquí un micrófono, porque la mayoría de los navegadores tienen esto para micrófono, pero sí, está soportado. Y de hecho, el propio Bot Framework tiene soporte para que tú le des una cosa que se llama una API para Bing Speech, que es nuestro reconocimiento de speech, y automáticamente
ese paso de tengo un cacho de audio, ¿no? Como alguien cuando te escribe un mensaje por WhatsApp y eso lo convierte a texto, que te lo hace él automáticamente. Entonces tú, la forma en la que programas el bot es siempre pensando que lo que te va a venir es texto y no te... O sea, como que no te tienes que preocupar de, uy, hay un paso intermedio de voz. Pero, por hacer lo que dices, lo que Sí. llega ahí es el WAP o llega el texto. No, el bot, tú puedes decirle al bot framework, oye, cada vez que venga una cosa que sea un WAP, automáticamente conviértemelo. O, en el caso de Telegram, porque Telegram no tiene integrada esa capacidad, pero en Skype, una de las cosas que nosotros podemos hacer, este bot no lo permite, pero si yo me voy a la definición de mi bot, una de las cosas que yo le puedo decir aquí en los canales, en el caso concreto de Skype, es que este bot... Ah, no, perdón, aquí en editar. Perdón. Que este bot tiene capacidades para llamar. Y que además tengo capacidades para hacer llamadas que se llaman IVR, de estas de... El IVR es el robotito este que te dice pulse 1 para no sé qué, pulse 2, con tonos y ese tipo de historias, pero digital. O conversación en tiempo real. O sea, tienes como las dos opciones, que alguien te envíe un adjunto, que puede ser una foto o puede ser un vídeo, o sea, un audio, perdón, o que alguien, conforme habla, o sea, un flujo de audio en directo, ese flujo de audio en directo tú se lo chutes a Bing Speak y también en el directo te devuelva el texto y con eso es con lo que, si tú por ejemplo aquí a Cortana le dices What is the weather today in Spain? ¿Ves que conforme ha hablado va apareciendo un poquito el texto? Porque eso lo envía y conforme recibe la primera respuesta te lo dibuja. Bueno, pues ese mismo comportamiento, 16 grados, perfecto. Pues ese mismo comportamiento es el mismo que nosotros tendríamos, perdón, esto no se va, aquí. O sea que sí, también se soportan este tipo de cosas y el canal que tú tengas también lo puedes implementar para que tú me des el flujo de voz y tú ya con ese flujo de voz en directo hagas lo que quieras. Que es diferente de un attachment, o sea, porque en el attachment la diferencia es que hay que esperar a que se termine la grabación, se envía, se reconoce y se escribe el texto. Pero eso hace que la experiencia de reconocimiento sea muy mala, porque si tú dices una pedazo de parrafada, tienes que esperar a que todo eso se grabe, que lo digas y entonces te lo reconoce. Pero si lo vas haciendo a la vez, como que tú mismo ya vas viendo lo que el bot te va reconociendo. O sea que sí, sí se soporta. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo del tiempo no tiene mucho sentido, pero imagínate que quisieras hacer que te dijera cuánta población tiene un país, Sí. o una ciudad, o una comunidad. ¿Cómo es capaz de diferenciar? Sí, la pregunta estaba relacionada con el caballero del fondo, se me había olvidado relacionar. Sí, cuando nosotros estamos en Luis y alguien te dice, en el caso del tiempo, ¿no? Que alguien no ha devuelto Madrid. Pero imaginaros que después de decir Madrid, decimos patata. ¿No? Y lo reconoce. Ciudad, patata. Y dices tú, yo como ser humano que soy inteligente hasta la fecha, o por lo menos eso creo, no sé que hay una ciudad que se llame patata. Aquí tenemos un problema. Y el problema es que yo tengo el resultado de una cosa que quiero buscar. Y nosotros los informáticos estamos acostumbrados a lo contrario, es dime dónde buscar y yo te doy el resultado. Aquí ya tenemos, imaginaos que estamos haciendo un bot de ofertas y alguien te dice, quiero un Samsung Galaxy, perfecto, quiero un ordenador Surface. Si tú tienes que buscar eso en una base de datos, o tienes una pedazo de base de datos con todos los productos ahí mezclados, o tienes una categoría para tablets, una categoría para para portátiles o lo que sea. Entonces aquí tienes un problema muy importante que es que a ti te están dando esto y tú no tienes ni la menor idea de qué es esto. Porque desgraciadamente así somos los seres humanos, no utilizamos una API para hablar. Yo digo que quiero que es una patata y dices tú, hostia, ¿y esto de patata qué es? Ahí lo que entra son otro tipo de servicios. Yo en este caso, en el caso del bot, he utilizado uno que tenemos en Azure que se llama Azure Search, que básicamente si conocéis Solar o Lucene, son ese tipo de buscadores, que lo que te permiten es que tú le des un catálogo entero de resultados y tú busques en búsqueda natural. Porque yo ahora imagínate que tengo una base de datos con 7 tablas de los 7 diferentes tipos de productos. Y yo te digo, búscame una cosa en el que te doy una palabra, pero no te digo la tabla que es.
Pues ese es tu problema. Dices, hostia, es que no sé la tabla, ¿qué es? Tengo que ir a las 7 tablas y cuando encuentre una fila diga, ah, que patata era el moldador de patatas. Vale, ahora es así, aquí lo tienes, moldador de patatas, 9,90. Sí. Me pregunta, ya a ver tiempo. Si yo, por ejemplo, le hago la pregunta de qué tiempo hará la mañana en Madrid, Sí, por la mañana, sí. ese día se monta un día, porque dicho mañana por la mañana. No, es capaz de reconocerlo. Mañana por la mañana tiene sentido para él. Sí, de todos modos, si no tiene sentido para él, puedes entrenarlo para que tenga todo el sentido. Aquí también entra otro tipo de cosas que muchos clientes me dicen, bueno, imaginaros que estoy haciendo un bot para películas. Y yo hablo en España, ¿no? Pero algunas de las películas, los nombres están en inglés. ¿Qué pasa con eso? Pues no pasa nada, porque Luis realmente lo que hace es que desde un punto de vista sintáctico, él te coge este tiempo que hay aquí y él busca ese patrón gramatical. ¿Eh? Efectivamente, y te lo puntuará, pero da igual que esté en español, al final es para él son caracteres. Entonces, por ejemplo, en Francia, donde las películas no se doblan como aquí en España, tienen una problemática con ese tipo de esceneros porque me dicen, ahí va, es que estoy diciendo una cosa en francés que se soporta, pero claro, la frase está en español. Y ahí es donde muchas veces la gente me dice, oye, ¿qué puedo hacer? No, está bien. De todos modos, Luis tiene funciones un poco más avanzadas que no vamos a ver porque no nos da tiempo, pero tiene una cosa que se llama feature, donde tú le puedes dar una lista de frases, que tú aquí esta lista de frases puedes marcar que sean intercambiables o no, donde tú, desde el punto de vista semántico de una serie de palabras, tú le dices si esas palabras son iguales o no. Por ejemplo, verdadero y falso, sabemos que son palabras que son diferentes, desde el punto de vista del significado de las palabras. Pero imaginaros que en el dominio de mi problema son iguales. O oferta y contrato. Porque resulta que es que son como la gente que se dedica a consumir, habla así. Bueno, pues tú pones contrato, pones todas las palabras que para ti representan lo mismo y con eso lo que le estás diciendo a Luis es que si alguna de las palabras aparece o otra, es lo mismo. O al contrario, si le quitas este tic, lo que le estás diciendo, aunque sean palabras que sean sinónimos, dentro del modelo de Luis, no lo son. O sea, que son palabras completamente diferentes y que no las tienes que tratar igual. Y espera. Y tienes que tener en cuenta que una parte muy fundamental de Luis es entender el idioma. O sea, Luis sabe español España. Sabe cómo se hacen las frases, sabe la gramática, sabe los verbos, sabe cómo se conjugan. Por eso está soportado oficialmente. Entonces tú tienes que decirle, oye, esto va en contra de cómo es la gramática española, los sinónimos, pero para mis usuarios que hablan indistintamente de cosas que, oye, porque los usuarios son así, ¿qué hacemos? Tenlo en cuenta. Dime. Yo diría mañana por la mañana, eres capaz de pensar que un mañana es fecha y el segundo Efectivamente. de alguna forma analizará que si analizará que el segundo va a hacerlo con él. Sí, se puede hacer. ¿No me daría un JSON con toda la combinación? No, claro. De hecho, normalmente lo que te da es, en el JSON siempre te da el mañana de mañana y el value en fecha. Para que tú tengas que parsear solo la fecha. Porque si ahora yo te digo mañana de mañana, y digo, hazme un parser de mañana a datetime. Y dices tú, hostia, y entonces, ¿vale? De hecho, fijaros que aquí aparece así automáticamente. O sea, ya me da el valor, ¿eh? Y también te daría el valor con la hora, si quieres. O sea, que eso también lo hace por ti, porque claro, ahora dices tú, en las 2 menos cuarto de dentro de 3 días. Hostia, ¿y si eso, cómo descifro eso, no? Al final, bueno, lo ha detectado, qué bien. Efectivamente. De todos modos, una cosa que solemos, cuando yo normalmente le enseño esto a los clientes, pues nosotros hacemos hackatones con ellos, nos sentamos una semana, nos ponemos a hacer este tipo de cosas. Normalmente siempre vamos a la cosa más enrevesada y complicada con 7 cambios de contexto y conversaciones grupales de 7 personas. Y yo lo que siempre les digo es, ¿tú cuando hablas con una persona hablas así? O sea, ¿son 7 a la vez todo el mundo hablando y cada uno hablando un tema? No, pues piensa cómo hablas con una persona. Lo del cambio de lo de las preguntas de contexto suelen ser también bastante trampa, porque la gente te dice, no, claro, pero ¿y si una persona llama al call center y dice que tiene un problema con la factura y después dice, bueno, y también tengo un problema con el teléfono y la tele se me ve mal y la wifi no me llega al salón? Y la persona que está al otro lado dice, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Claro, o sea, me has dicho 7 cosas, ¿cuál es la más importante para ti? La primera, la última, te digo un número aleatorio, pues ese tipo de cosas, extrapolarla a un bot. Si le haces 4 preguntas seguidas al bot,
¿qué hace la criatura? Claro, ese es el problema, no hace lo que le da la gana. El primero empieza el flujo del diálogo que le toca y el resto simplemente dará un error de pues no te he entendido, colega, porque estoy en el diálogo de me va mal la wifi y ya me estás diciendo otra cosa. Y eso pasa con las personas, pasa que las personas somos educadas y esa señorita que hay en esas cosas te dice, ¿usted qué quiere? Vale, muy bien, chicos. Bueno, si queréis seguir preguntando, yo no... Has hablado de los diálogos, siempre los empieza el usuario, los puede empezar el bot. Sí, solamente los puede empezar el bot, cuidado, cuando ya se ha empezado una conversación previa. Claro, y también depende del canal. En el caso, por ejemplo, de Facebook, tú tienes que darle un like a la página para poder hablar con el bot dentro de la página. O sea, si no das ese like, no hay. Pero sí hay escenarios donde, como las notificaciones push, tú, por ejemplo, en Telegram, en el servidor de tu bot ha pasado algo y tú que sabes que el usuario Pepito es tu usuario Pepito de la base de datos, ha pasado algo relevante, activas el mensaje, le envías un mensaje a ese diciéndole, ha pasado algo y el tío en Telegram pues le sale su notificación. O sea que sí.